Estaba comentando con Adriana Puigros algo que me parece interesante que los argentinos tengamos conciencia de eso, que tenemos un alto nivel de escolarización, aún con todas estas dificultades que se presentan, obviamente, que son las que hacen al diario, al devenir, ¿no?, de un país, pero tenemos una alta escolarización. Argentina sigue teniendo una alta escolarización, como Uruguay. Costa Rica es el país que tiene una alta escolarización. Obviamente Cuba tiene una escolarización total, ¿no? Sí, sí. Pero la Argentina tiene una alta escolarización a nivel primario. ¿Y secundario? Secundario hay más problemas, pero de todas maneras, en comparación con el resto de América Latina, es una alta escolarización secundaria. Por eso plantearse la meta de llegar a completar la secundaria, o sea que las dos grandes metas de la ley de 1966, sí. No, perdón, del 2006. Del 2006. Del 2006, del 2006. Sí. O sea, la ley de educación nacional, que son completar la escuela secundaria, que toda la población en edad escolar complete la escuela secundaria y completar el nivel inicial, ¿no? O sea, que todos cursen el nivel inicial. Sí, vos que sos un especialista en esto, tuvieras que definir hoy, de acuerdo a los niveles y a la currícula, digamos, de la educación en nuestro país, la escuela argentina, primaria y secundaria, dirías que ¿a qué apunta? Porque uno piensa, bueno, Francia más o menos podía definirlo, hay una mayor inserción del humanístico dentro de los contextos. Obviamente hay escuelas técnicas también, por supuesto, pero uno lo definiría un poco más así. Pero la Argentina, ¿a qué escuela apunta? Bueno, creo que ese es el gran problema. Me parece que ha habido una pérdida de brújula, ¿sí? Porque también la pregunta sería ¿a qué apunta la sociedad, ¿no? O sea, la escuela apunta a lo que apunta la sociedad. Cuando vos te encontrás con que, sobre todo en la secundaria, ¿no se aburren los chicos hoy? Claro, se aburren porque todavía no terminó de instalarse la nueva secundaria, que es la que está proyectada, insisto, en la ley del 2006 y en la ley del 2007 de la provincia de Buenos Aires, que en realidad son programas educativos, ¿sí? Es decir, en donde se le da mucha importancia a la formación del ciudadano, a la formación para el trabajo. O sea, se incluye por primera vez en la historia de la educación secundaria argentina una formación general para el trabajo en todas las escuelas secundarias, teniendo en cuenta que los chicos después de los 17 años van a trabajar. La pregunta sería, Adriana, en la generación de muchos de nosotros teníamos opciones. Estaba el magisterio, el hecho de ser perito mercantil, el colegio industrial, o sea, hubo una escuela con un modelo absolutamente perfectible, porque imagino hoy un perito mercantil tendría que ser un técnico en sistemas informáticos o algo así, pero digo, había una escuela que te preparaba para ese paso intermedio, si seguías la universidad bienvenido era, y si no, que te daba como una herramienta. Sí, ¿estamos apuntando esa mirada con mayor diversidad? Claro, estamos apuntando esa mirada, pero tengamos en cuenta que los industriales, los comerciales, los profesionales, los normales incluso, fueron digamos, convocaron una minoría, o sea que el gran despliegue de la educación secundaria argentina fueron bachilleratos. Ajá. Entonces, bueno, ya a principios del siglo XX había una protesta muy fuerte de muchos pedagogos porque decían que en los bachilleratos se formaban tinterillos, o sea, gente que solamente iban a poder ser empleados privados o del Estado, pero solo empleados, salvo que algunos de ellos hicieran una carrera universitaria. Entonces, todavía nosotros tenemos esa herencia de la mayor parte de las escuelas secundarias tienen esa herencia, y realmente que haya una orientación hacia el trabajo, y cuando digo trabajo digo el área artística, el área informática, áreas tecnológicas, etcétera, ¿no? Sí, es de gran importancia. Y yo siempre recuerdo el gran aporte que hacían a la educación, no por ser confesional, pero que hacían los salesianos con las escuelas a lo largo del país, porque apuntaban mucho a la educación técnica, y eso también era una valoración en los colegios parroquiales. Bueno, y cuando uno pensó que todo eso se desguazó, se desarticuló, no se necesitaban torneros, y hoy, que la vida nos pone en una circunstancia en donde, por ejemplo, los autopartistas requieren de mucha de esa tecnología, no la encuentran, no tienen que apelar a gente que ya tiene su edad y que a su vez está empezando a formar a los más jóvenes en, digamos, en el trabajo diario de línea que todavía se hace, ¿no? Claro. Fíjate, me hiciste acordar, estoy escribiendo justamente un libro que es algo así como la historia de los inspectores en la Argentina, pero es una novela. Ah, qué interesante. Así que, bueno, entonces estoy metida ahí en los personajes. Y tengo un personaje que es un maestro
que es un maestro de Neuquén, fíjate vos, empezamos a hablar de Bariloche, y que se pregunta mucho sobre cómo hacer para darle muchas esperanzas y fuerza a esa juventud que vive en un lugar que todavía es muy aislado. Son lugares que no eran Bariloche, sino que Río Negro, Neuquén, eran lugares realmente muy desérticos, con poca población. Pero además hay una discusión entre el maestro y un salesiano que se encuentran. Qué curioso. Sí, es muy curioso. ¿Sí? Que te voy a pasar. Sí. Que se encuentran en un tren y empiezan a discutir. Entonces el maestro insiste en que hay que formar al ciudadano en la escuela pública por la patria. Sí. Y el salesiano dice, no, bueno, en realidad hay que formarlo para que aprenda a trabajar, ¿sí? Pero además no debe ser la escuela pública, es decir, está en contra de la homogeneización que produce la escuela estatal, y no entiende la idea de patria. Claro. Pero el maestro no termina de entender la necesidad de educar para el trabajo, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Bueno, se presentó y seguimos debatiendo los argentinos, pero creo que es bueno que instalemos también en los medios el tema de la educación, porque a lo mejor en esta ausencia, en estos hechos tan desgraciados que ocurrieron en estas dos ciudades, lo que faltó fue la llegada en la comunicación. Esto que nos excede a veces en ciudades grandes como Buenos Aires, otros conglomerados que uno dice, basta, por favor, de tanta información que me bombardea, y en otros lugares tal vez el aislamiento o la contradicción entre el blanco y el negro, como en Bariloche, ha provocado circunstancias como esta. Así es. Adriana, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. La diputada Adriana Puigros. Nosotros nos vamos y si Dios quiere nos reencontramos el próximo jueves a las 21. Muchas gracias por su buena compañía.